Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Semblanza de Escootado. Antonio Escootado Espinosa ha fallecido hoy a los 80 años, después de una larga vida como filósofo, jurista, escritor, y realmente pues lamento muchísimo su fallecimiento. Ciertamente fue un pensador importante, muy importante en el siglo XX y también en el siglo XXI, y es una de las grandes figuras intelectuales de España en las últimas décadas y a lo largo sobre todo del siglo XX y también del XXI, como acabo de decir. Diríamos que su figura trasciende la filosofía y diríamos que alcanzó grandes dimensiones a través de sus debates, de sus artículos, de sus apariciones en televisión, en debates televisivos, en numerosas ocasiones, y de esa manera diríamos que su obra, su doctrina, se ha extendido más en España y también a nivel internacional. Podemos decir que si hubiera que decir algo así específico sobre él, conviene señalar que desde un enfoque histórico intenta organizar cronológicamente la información, el conocimiento en filosofía y también en sociología, y no está de acuerdo con las taxonomías en sí mismas. Durante los años 60 se formó como jurista y filósofo con la corriente raciovitalista de Ortega y Gasset y de Zubiri, y también a través de estas corrientes filosóficas accedió al conocimiento de la obra de Freud y también, sobre todo, de la obra de Hegel, del idealismo absoluto hegeliano, cuya filosofía de la religión analizó en su tesis doctoral titulada La conciencia infeliz, del año 1972. Podemos decir que otra de sus grandes obras es Realidad y Sustancia, del año 1985, y junto con la anterior forman una sólida base filosófica, y también es verdad que a partir de esta época, una vez pasada la época juvenil, la época de primera madurez, diríamos que centró sus intereses más en la observación cotidiana de la realidad, de lo empírico, en la observación de la gente, etc. En definitiva, cambió de lo abstracto a los datos extraídos de la observación propia de la realidad. Y también unió a todo esto una perspectiva interdisciplinar en su producción filosófica. Diríamos que uno de los ejes o de las ideas fundamentales que siempre cultivó Escootado es la afirmación de la libertad frente al miedo. Una libertad que podemos calificar de democrática, porque él durante el franquismo se opuso con rotundidad a la dictadura y quiso reclamar siempre libertad. Fue un gran luchador en ese sentido, y también a través de sus escritos, de sus artículos, de sus libros, etc., desarrolló un pensamiento político propio y también un sistema de entendimiento de la sociedad también original, ya que, por ejemplo, en el ámbito político, Escootado no se centra especialmente en el eje izquierda-derecha. De hecho, por ejemplo, realizó críticas muy duras contra el marxismo en muchos sentidos, y eso aparece incluso en alguno de sus últimos vídeos, estos últimos años, y también se centró en sus análisis, en sus libros, en sus obras, en sus conferencias, en su enseñanza, en la cuestión libertad-autoritarismo, desde posiciones fundamentalmente pragmatistas o pragmáticas y racionalistas, y también con un sentido realista de la sociedad y de la vida, que explica en gran medida su rechazo contundente de cualquier tipo de utopismo y también de cualquier clase de autoritarismo. También se le puede considerar un gran historiador y analista de la actualidad de España durante la transición, y eso se refleja en numerosos artículos que publicó en varios diarios españoles como El País, El Mundo y Diario 16. Y en estos artículos hace análisis y críticas de los usos sociales y también de la cultura de esos momentos, de esos años, que fueron tan cruciales en el surgimiento y en el desarrollo de una democracia consolidada en España. Por otra parte, todo esto unido a sus clases, a sus premios por
por su capacidad como escritor, ha tenido distintos premios por su labor como ensayista, como escritor, pero es que además también dio a conocer problemáticas políticas y sociales muy importantes, como por ejemplo pues las actividades de los GAL en plena época de lucha contra el terrorismo, por ejemplo, vasco, o de ETA, para ser más exactos. Y pues también quizás uno de sus libros, o sin duda uno de sus libros más conocidos es, y que le dio más fama probablemente, es La historia general de las drogas del año 1980. Alcanzó con esta obra notoriedad pública porque él mismo reconoció que consumía drogas y bueno, pues realmente eso creó una gran polémica. También pues algunos reconocieron su libertad de pensamiento, su tolerancia con las conductas de los demás en este sentido. Y por otra parte también él se manifestó claramente a favor de posiciones antiprohibicionistas en relación con las drogas, a través de artículos y apariciones en debates televisados, y esto causó pues numerosas polémicas. Por supuesto, hubo una parte de los críticos que consideraron que pues esto eran algo como impertinencias, que en realidad no lo eran, simplemente era la expresión de planteamientos pues muy reflexionados y muy bien argumentados. Otra cuestión es que se pueda estar de acuerdo o no en función de distintos valores de tipo ético o de tipo sociológico, etc. En cualquier caso, él siempre apeló a la libertad humana. Y también hay que destacar su faceta como traductor de obras filosóficas, ya que ha traducido más de 40 títulos de distintos filósofos, y pues también ha tenido posiciones específicas acerca de cuestiones como la eutanasia y también, por supuesto, de otros temas complejos como el consumo de drogas, como la prostitución, etc. Ejerció como profesor de Filosofía y Metodología de las Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNED hasta el año de su jubilación, que fue el 2013. Y desde entonces se ha dedicado pues a sus lecturas, a escribir, etcétera, y a otras tareas que él ha considerado apropiadas y oportunas, pero siempre pues se le ha considerado como una gran figura intelectual, y así lo ha manifestado y expresado, por ejemplo, en un canal de YouTube que con la ayuda de su hijo pues ha creado, ha organizado, y en el que aparecen casi 400 vídeos y que ya tiene más de 100.000 suscriptores. Es una cosa, diríamos, difícil de conseguir con explicaciones de tipo filosófico, sociológico, político, etc. Pero él lo ha conseguido, porque además es un gran conversador, es un gran profesor, o era un gran profesor y un gran conversador, y recientemente pues esto se ha reconocido en YouTube, y bueno, pues es una forma de expresar también sus ideas, sus conocimientos, sus opiniones, de tal manera que van a quedar para la posteridad. Realmente Escootado pues es un pensador que tiene un legado realmente enorme y que seguirá siendo leído durante el futuro, y ahora mismo en el presente está siendo leído, y que sus pensamientos seguirán teniendo una gran influencia en todos. Además de conservarse sus libros, por supuesto, de poder leer sus libros, sus artículos, pues también este canal de YouTube que él tiene, que él ha desarrollado y ha elaborado también, pues es también muy importante para dar a conocer su pensamiento, sus obras, sus escritos, fundamentalmente, sus enseñanzas, y es algo que sirve de ejemplo para también reconocer la importancia de los medios audiovisuales en la difusión de la filosofía, del pensamiento, de la sociología, del pensamiento político, etc. Ciertamente él tenía pues un estilo de conversar, de dialogar muy ameno, y esto se nota en sus vídeos, y por eso quizás han tenido tanta repercusión y diríamos tanto éxito. En cualquier caso, él ya era una figura conocida, y eso también le ayudó a triunfar más, por ejemplo, a través del canal de YouTube, en mi modesta opinión. En cualquier caso, por supuesto, reiterar mi más profundo pésame a la familia y a los amigos por la muerte de Escootado,
y hay que considerar que siempre estará vivo, pues a través de sus libros, a través de sus artículos, a través de sus vídeos, de sus enseñanzas, etcétera, entre todos nosotros. Muchas gracias a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre. Postdata. Ciertamente, pues el día 15 de octubre también falleció pues otro gran profesor de filosofía y filósofo y también profesor de la UNED, catedrático de Historia de la Filosofía, que era Jacinto Rivera de Rosales, y que también era una figura pues muy importante de la filosofía española. Hasta siempre.